En un nuevo episodio de violencia que sacude a Sinaloa, las autoridades han encontrado el cadáver del Tano, un conocido miembro de la Chapiza, en el municipio de Elota. Este hallazgo subraya la continua lucha de poder entre los carteles y las facciones criminales en la región, reflejando la implacable ola de violencia que afecta tanto a los involucrados como a las comunidades locales. El Tano fue abatido con un tiro de gracia, una ejecución que lleva un mensaje claro en el mundo del crimen organizado. Acompáñanos mientras profundizamos en los detalles de este caso y el impacto que tiene en el panorama del narcotráfico en México. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. La mañana de este sábado se descubrieron 3 cuerpos sin vida en una brecha de la carretera internacional 15, en el kilómetro 145, cerca del poblado El Espinal, en Elota, Sinaloa. Uno de los cuerpos fue identificado como Martín García Corrales, conocido como el Tano, un líder de los Chapitos, por quien el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $4 millones. Los cuerpos presentaban impactos de bala, el rostro cubierto y evidentes signos de tortura. Según los reportes, este violento suceso ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. El Tano era un miembro destacado del cártel de Sinaloa, específicamente de la facción Chapiza, y en septiembre de 2023, él y su hermano Leobardo fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su papel en la producción de fentanilo y metanfetamina a gran escala. Martín García Corrales, además de su cercanía con Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, estaba profundamente involucrado en el tráfico de armas, mientras que su hermano Leobardo se dedicaba a establecer laboratorios de fentanilo en diversos estados de México. Un reporte a la Policía Municipal de Elota alertó sobre la presencia de 3 cuerpos en un camino de terracería que conduce a la comunidad de El Aguaje. Las víctimas, todas de sexo masculino, tenían los rostros cubiertos con cinta, evidentes signos de tortura y heridas de bala. Una de las víctimas, de complexión robusta, fue encontrada con las manos atadas a la espalda, vestía pantalón de mezclilla y una playera. Los otros 2 hombres también tenían los rostros cubiertos con cinta, mostraban golpes en sus cuerpos y heridas de bala, sin ningún tipo de identificación. En otro incidente, una 4ª víctima fue hallada con el rostro cubierto y atada de pies y manos, en un camino cercano a la ribera del río Culiacán, cerca del Congreso del Estado. Este cuerpo también presenta impactos de bala y no llevaba documentos de identificación. La violencia continuó en la playa Gaviota de Mazatlán, donde hombres armados atacaron a una pareja que disfrutaba del mar. En el ataque falleció Alejandro N., un turista de 20 años, procedente de Los Ángeles, California, mientras que su compañera, Karen N., resultó herida. Los atacantes lograron escapar a pesar del operativo desplegado por la Policía Municipal. Peritos de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área del atentado. La Policía Municipal de Culiacán lanzó un operativo de búsqueda, pero los agresores lograron evadir la captura. La Fiscalía General del Estado inició una investigación para identificar a las víctimas y a los responsables de estos actos violentos. Junto a Martín García Corrales fue hallado el cuerpo de su hermano Leobardo García Corrales, alias La Loba, también una figura reconocida en el mundo del narco, a quien también se le identificaba como productor de metanfetaminas y fentanilo, además de la venta de estas drogas. ¿Qué más sabemos del Tano y su entorno? El Tano, uno de los cabecillas más notorios del cártel de Sinaloa, enfrentaba graves acusaciones por conspiración para introducir fentanilo en los Estados Unidos. Aunque su biografía precisa es un misterio, se sabe que jugaba un rol crucial en la producción de metanfetamina y fentanilo, sustancias que alimentan la devastadora crisis de drogas. Estas operaciones son vitales para el funcionamiento del cártel de Sinaloa. En febrero pasado, la Corte del Distrito Este de Nueva York presentó una acusación contundente contra Ismael El Mayo Zambada, acusándolo de fabricar y distribuir fentanilo. En medio de este entramado criminal, el Tano se destacaba como una figura clave, señalado como uno de los principales artífices detrás de la producción de esta droga mortal. Su influencia y actividades lo convertían en una pieza fundamental en la maquinaria del narcotráfico que sigue afectando a ambos lados de la frontera. El fentanilo, una droga sintética increíblemente potente, ha emergido como uno de los mayores desafíos de salud pública en la última década. Este opiáceo, que puede ser hasta 100 veces más fuerte que la morfina, se produce en vastas cantidades en México,
principalmente bajo el control del Cártel de Sinaloa, que es en la actualidad, sin duda alguna, una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo. En las remotas áreas rurales de Sinaloa y otros estados mexicanos, el Cártel de Sinaloa opera numerosos laboratorios clandestinos. Estos laboratorios, escondidos en la espesura de la selva y zonas montañosas, son verdaderas fábricas de muerte, donde químicos altamente capacitados trabajan sin descanso para transformar precursores químicos en fentanilo. Estas operaciones clandestinas son supervisadas de cerca por los líderes del cártel, quienes se aseguran de que la producción nunca se detenga. Una vez producido el fentanilo, es distribuido por todo México y traficado hacia los Estados Unidos. Las rutas de tráfico son variadas y complejas, aprovechando la porosidad de las fronteras y la capacidad del cártel para corromper a funcionarios en ambos lados de la frontera. La droga se envía en pequeñas cantidades que son extremadamente difíciles de detectar, escondidas en productos legales, mezcladas con otras drogas o prensada en píldoras que imitan medicamentos recetados. Esta sofisticada red de distribución maximiza las ganancias y minimiza el riesgo de intersección. La distribución de fentanilo no solo es un negocio altamente rentable para el Cártel de Sinaloa, sino también extremadamente letal. La droga llega a las calles de Estados Unidos, donde su potencia desmesurada causa estragos. A menudo se mezcla con heroína y otras sustancias sin el conocimiento de los usuarios, lo que aumenta drásticamente el riesgo de sobredosis. Las muertes por sobredosis de fentanilo han superado a las de cualquier otra droga en los Estados Unidos, con decenas de miles de víctimas cada año. Este flagelo se ha infiltrado en comunidades, destruyendo familias y saturando los sistemas de salud y justicia. En el corazón de esta operación siniestra están los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Joaquín, El Chapo Guzmán, los Chapitos. Juegan papeles fundamentales en la producción y tráfico de fentanilo. Estos capos no solo coordinan las actividades de fabricación y distribución, sino que también utilizan una red de violencia y corrupción para proteger y expandir sus operaciones. Bajo su mando, el cártel ha perfeccionado su capacidad para evadir la ley y mantener su dominio en el mercado de las drogas. El impacto de esta crisis es devastador. En Estados Unidos, las sobredosis de fentanilo han dejado un rastro de muerte y desesperación. Cada dosis de fentanilo que cruza la frontera representa una amenaza potencial de muerte, y cada usuario que consume la droga sin saberlo se convierte en una víctima más de esta epidemia. Las familias destrozadas, las comunidades traumatizadas y los recursos públicos agotados son testimonio del alcance destructivo del fentanilo. La realidad es que el fentanilo es una tragedia global con raíces profundas en México y una extensión mortal en Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa y sus líderes son las piezas clave de este rompecabezas de muerte, manejando un negocio que, aunque extremadamente lucrativo para ellos, está dejando un rastro de destrucción y dolor a su paso. La lucha contra el fentanilo no solo es una batalla contra una droga, sino contra una red criminal bien organizada que se beneficia del sufrimiento humano a una escala devastadora. La historia del negocio del fentanilo en México es tan oscura como intrigante. Todo comenzó hace unos años cuando el Cártel de Sinaloa, conocido por su capacidad para adaptarse y evolucionar, decidió diversificar su ya lucrativo negocio de drogas. Tradicionalmente, este cártel había dominado el mercado de la cocaína y la marihuana, pero vieron en el fentanilo una oportunidad de oro. La producción de fentanilo es relativamente barata y las ganancias son astronómicas. No se necesita mucho para producirlo. Con unos cuantos precursores químicos y un laboratorio clandestino, los químicos del cártel pueden crear grandes cantidades de esta droga sintética. Fue así como el Cártel de Sinaloa empezó a mover su maquinaria. Al principio, la producción se centró en pequeñas instalaciones, pero pronto se expandieron a laboratorios más grandes y sofisticados. Uno de los pioneros en esta nueva línea de negocio fue Dámaso López Núñez, alias el licenciado, quien tenía una visión clara sobre el potencial del fentanilo. López Núñez, ex colaborador cercano de Joaquín El Chapo Guzmán, aprovechó su experiencia y conexiones para establecer los primeros laboratorios de fentanilo. Sin embargo, la verdadera expansión vino de la mano de Ismael El Mayo Zambada y los Chapitos, los hijos del Chapo. Los Chapitos vieron el fentanilo como una mina de oro y rápidamente tomaron las riendas del negocio. Bajo su mando, la producción y distribución se disparó. Utilizando las rutas de tráfico ya establecidas para la cocaína y otras drogas, empezaron a inundar el mercado estadounidense con fentanilo. Este movimiento no solo consolidó su posición dentro del cártel, sino que también aumentó exponencialmente sus ingresos.
La violencia, como siempre, ha sido una constante en el mundo del narcotráfico. Las disputas internas por el control del negocio del fentanilo ha llevado a una serie de enfrentamientos sangrientos. En los últimos meses se han reportado varios ataques y asesinatos vinculados a esta lucha de poder. Uno de los casos más sonados fue el hallazgo del cuerpo de Martín García Corrales, alias El Tano, un importante operador del cártel de Sinaloa, encontrado muerto en Elota, Sinaloa. Su asesinato fue un claro mensaje de que nadie está a salvo en esta guerra interna. En cuanto a las autoridades, han intensificado sus esfuerzos para combatir esta epidemia. Recientemente, varios laboratorios de fentanilo han sido desmantelados en operaciones conjuntas entre las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses. También se han realizado detenciones de alto perfil, como la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, aunque este último estaba más relacionado con el robo de combustible. Su captura demuestra que las autoridades están dispuestas a perseguir a los capos sin importar su especialidad delictiva. La lucha contra el fentanilo es una batalla en curso. Mientras el cártel de Sinaloa sigue adaptándose y buscando nuevas formas de evadir la ley, las autoridades de ambos países continúan trabajando para frenar el flujo de esta droga mortal. La historia del fentanilo es una muestra clara de cómo la codicia y la desesperación pueden alimentar una crisis de salud pública que afecta a miles de personas a diario. Martín García Corrales, El Tano, jugó un papel crucial en la logística y distribución de estas sustancias. Se encargaba de coordinar la producción y el transporte de fentanilo, asegurando su llegada a los mercados estadounidenses. La DEA ofreció una recompensa de varios millones de dólares por su captura, lo que demuestra su importancia dentro del cártel y su impacto en la crisis de opioides en Estados Unidos. En los últimos meses, la violencia dentro del cártel de Sinaloa ha escalado. La muerte del Tano marcó un punto crítico. Fue encontrado sin vida en Sinaloa, en un hecho que se presume está relacionado con luchas internas por el control del cártel y represalias entre facciones. Esta situación ha puesto en alerta a las autoridades y ha intensificado la violencia en la región. La detención de varios líderes del cártel y la presión constante de las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses han desestabilizado la estructura del cártel de Sinaloa. Sin embargo, esta organización criminal sigue siendo una de las más influyentes y peligrosas del mundo, adaptándose continuamente a los desafíos y oportunidades del narcotráfico global. El negocio del fentanilo, liderado por figuras como El Tano, no solo ha transformado la dinámica del narcotráfico en México, sino que también ha tenido consecuencias devastadoras en la salud pública en Estados Unidos. La lucha contra el cártel de Sinaloa y sus operaciones de fentanilo sigue siendo una prioridad para las autoridades, pero la violencia y la complejidad de estas organizaciones criminales presentan desafíos significativos y continuos. En resumen, el complejo panorama del narcotráfico en México y la influencia de figuras como El Tano y el cártel de Sinaloa han revelado una realidad inquietante y multifacética. La expansión del fentanilo, un opioide sintético de alta potencia, ha exacerbado la crisis de drogas en Estados Unidos y México, alimentando la violencia y el caos en ambas naciones. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de figuras como el Mayo Zambada y sus hijos, han jugado un papel central en esta crisis, utilizando sus vastas redes de distribución para inundar los mercados con fentanilo y otras drogas. El Tano, una figura relevante en esta red, ha sido testigo de primera mano del impacto devastador de estos narcóticos, tanto en el ámbito criminal como en el de las políticas de seguridad y salud pública. La lucha contra el cártel de Sinaloa y la expansión del fentanilo es un reflejo de una batalla mucho más amplia contra el crimen organizado y sus consecuencias sociales y económicas. A medida que las autoridades intentan contener esta crisis y desmantelar las organizaciones criminales involucradas, es crucial comprender la magnitud del desafío y la necesidad de una cooperación global. Solo a través de un enfoque coordinado y multifacético se podrá enfrentar eficazmente el impacto destructivo del narcotráfico y sus ramificaciones. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!